Bendiciones, hermanos, hermanas, amigo, amiga. Bienvenido a otra edición del programa Consejería Bíblica Familiar. Vamos a orar luego de presentarnos. Yo soy el pastor Gustavo Jauregui. Marta Jauregui. Bienvenidos. Amén. Vamos a orar y vamos a comenzar o seguir con este tema que va a llevar unos 3 o 4 semanas relacionado con la raíz de amargura. Así que le voy a pedir a mi esposa si puede orar para comenzar y seguir compartiendo este tema tan importante en la vida del creyente. Amén, vamos a orar. Señor, te damos gracias en este momento por esta nueva oportunidad que nos das de compartir, Señor, con nuestros hermanos, con nuestros amigos, tu palabra, Señor, esta palabra que nos cambia, nos transforma, Señor, y nos lleva, como tú mismo dices, Señor, en tu palabra, de gloria en gloria. Señor, nos ponemos en tus manos, toca nuestras mentes, nuestros corazones, así también como la mente y el corazón de aquellos que están escuchando o mirando, Señor, este programa. Bendícenos, que tu palabra nos lleve a toda verdad, y te damos gracias en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 La semana pasada comenzamos con esta serie en cuanto a la raíz de amargura. Estuvimos compartiendo qué es la amargura. Terminamos diciendo que, por ejemplo, el espíritu de amargura hace que la persona pierda la perspectiva de Dios, principalmente como creyentes, ¿verdad? Muchas veces la amargura no nos permite ver el plan que Dios tiene a través de lo que ha sucedido en nuestra vida. La persona o los grupos que a lo mejor nos han agredido o han provocado ese dolor, esa amargura en nuestra vida. Vamos a seguir en cuanto a las consecuencias y vamos a comenzar ahí con este primer punto tan importante. Efesios 4:26 dice: airaos, pero no pequéis. Es el apóstol Pablo hablando en el libro de Efesios. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Entonces, el espíritu de amargura, o cuando dejamos pasar mucho tiempo sin poner delante del Señor esta amargura que estamos sintiendo, pedir perdón y seguir adelante, perdonar a la persona, la situación, el grupo, lo que fuera que nos lastimó, comenzamos a dar lugar al diablo. Una persona que se acuesta con amargura, se acuesta herida, se acuesta enojada, se levanta resentida, y así comienza un ciclo que es muy difícil de quitar en nuestras emociones. El diablo está buscando, como dice 1 de Pedro 5:8, a quien devorar. Por eso el apóstol Pablo nos exhorta a perdonar. Ahí 2 de Corintios 2:11 también dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones, dice el apóstol Pablo. El espíritu de amargura entonces comienza a dar lugar a las maquinaciones del diablo en el corazón, en las emociones, en las decisiones aún de los hijos de Dios. Vamos a comenzar también o compartir este punto. El espíritu amargo puede provocar problemas físicos. La amargura está ligada al resentimiento, y el resentimiento, la palabra resentimiento, está compuesta por 2 palabras que significan decir de nuevo o repetir. Imagínense entonces que cuando tenemos una situación de amargura en nuestro corazón, ya sea con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, padres, hermanos en la iglesia, compañeros de trabajo, esta palabra nos enseña, en su original, nos enseña que al tener resentimiento, al conservar esa raíz de amargura, constantemente estamos repitiendo lo que pareciera ser como un cassette o como un DVD. Estamos repitiendo en nuestra mente, en nuestro corazón, lo que nos hicieron. Eso puede llegar a provocar depresión, puede llegar a provocar úlceras, puede empezar a producir diferentes enfermedades. Comienza un ciclo donde hasta no puedo dormir bien, a lo mejor. Me acuesto recordando lo que me hicieron o la persona me hizo. Me levanto recordando lo que pasó antes de dormirme en la noche, y pareciera que es un ciclo que nunca termina. El espíritu amargo da lugar al diablo,
el espíritu amargo me hace decir de nuevo en la mente y en el corazón constantemente lo que sucedió y puede llegar a provocar problemas en mi cuerpo. Amén. Otro punto que podemos ver, un espíritu amargo produce que nos alejemos de la gracia de Dios. Y a lo mejor muchos pensarán, ¿perderé la salvación si tengo amargura en mi corazón? Claro que no. Sabemos, ¿verdad?, que cuando uno es salvo en Cristo, es salvo por toda una eternidad. Pero dejamos de alcanzar la gracia en el momento que tomamos nuestros recursos o los recursos del enemigo al abrigar la amargura. Mire lo que dice, por ejemplo, en Hebreos 12:15, dice que es Pablo, bueno, no sabemos quién escribió el libro de Hebreos, ¿verdad? Pero muchos se lo atribuyen a Pablo. Dice que muchos, abrigando el sentimiento de amargura, dejan de alcanzar la gracia de Dios. Y en el contexto ahí de los hebreos, los lectores estaban a punto de volver al legalismo y no volverse a la gracia de Dios para salvación. La persona que abriga amargura sigue la misma ruta porque la amargura implica vivir con nuestros propios recursos y no con la gracia de Dios. Fuerte también es tan fuerte el deseo de vengarse que no nos abrigamos en la gracia de Dios, que no tomamos la gracia de Dios para reflejarla hacia la otra persona. ¿Qué podemos hacer en este momento? ¿Qué podemos hacer en una situación cuando nuestra amargura nos hace alejarnos de Dios? Como dice 1 de Juan 1:9, confesemos nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Y eso nos da un comienzo nuevo para no solo en la relación con Dios, sino en la relación con aquella persona que tanto me hirió. Amén. Seguimos entonces en cuanto a cómo reconocemos la amargura en nuestra vida. Vamos a leer Proverbios 14:10. Fíjese que cada uno de nosotros en realidad sabe, conoce si estamos abrigando una raíz de amargura. Proverbios 14:10 dice, el corazón conoce la amargura de su alma y extraño no se entrometerá en su alegría. De alguna manera entendemos y conocemos, aún como cristianos, cuando oramos, cuando recibimos la palabra, cuando adoramos al Señor, entendemos y reconocemos, el Espíritu Santo nos hace ver de que hay una situación de amargura en nuestro corazón. Le voy a pedir a mi esposa si comparte el primer y segundo punto en cuanto a cómo reconocemos la amargura en nuestra vida. Amén. El primer punto que vamos a ver entonces, existe una situación en nuestra vida que aparece frecuentemente en nuestro pensamiento, como decía el pastor hace un rato. Hay alguna situación donde nos vamos a la cama con ese pensamiento, donde quizás nos despertamos a medianoche y vuelve ese pensamiento. Lo primero que viene a nuestra mente a la mañana es eso que nos hicieron. Ese es uno de los síntomas que podemos ver cuando una persona siente o tiene amargura. Y el segundo punto, y lamentablemente, ¿verdad?, muchas veces una persona que tiene amargura maquina constantemente la manera de vengarse. Ese pensamiento, si tan solo tuviera la oportunidad de hacerle sentir lo mismo que yo sentí cuando me hirió. Muchas personas cuando vienen a la consejería nos dicen exactamente eso.
están maquinando constantemente cómo vengarse de la persona, qué hacer para que la persona sienta el mismo dolor que sentimos nosotros. Amén. Y otro punto, ¿cómo reconocemos la amargura? Si estás recordando de una manera muy detallada el suceso que te provocó el dolor o la angustia o el llanto. Acá nosotros anotamos, recordás hasta los más ínfimos detalles de un evento que sucedió a lo mejor hace un año, 5 o 10 años. Nos recordamos la historia de esta persona que vino a consejería y recordaba durante años cada situación que esta vecina, también cristiana, le había pedido cosas para su hogar. Se imagina recordar cuando alguien a lo mejor, no sé, le pidió un poco de azúcar o le pidió que por favor le cuidara 5 minutos el niño hasta que fuera a la tienda y volviera. Ese es un síntoma cuando recordamos detalle por detalle algo que sucedió. Pidámosle al Señor que nos dé sabiduría. Es muy posible que esa situación esté provocando una raíz de amargura en nuestra vida. Después que se ha sembrado el resentimiento, comienza la amargura y todo el ambiente, en mi mente, en mi corazón, aún algo que sucedió fuera de mi familia, si alguien me agredió, me lastimó, pero aún comienza la raíz de amargura a lastimar mi vida personal, mi vida matrimonial, aún en mi familia, puedo comenzar aún a contaminar lo que es la iglesia, el lugar donde supuestamente nos reunimos como hijos de Dios para disfrutar la convivencia de unos con otros. Te digo que hoy tú puedes decidir cambiar. Hoy puedes cambiar. Si tu mente, si tu corazón, si tu alma, si aún en sueños, el Señor te habla y te dice, tenés que perdonar. Ponete a cuentas conmigo, como decía Marta. Pedí perdón, arrepentite del pecado de amargura que estás sintiendo. Hoy, hermano, hermana, hoy puedes cambiar a través del poder de nuestro Señor Jesucristo. Otro punto, ¿cómo reconocemos la amargura en nuestra vida? Te sentís ofendido y al estar ofendido sentís que sos la víctima, estás resentido. Siempre la frase clave, cuando comienzo una raíz de amargura, es cuando constantemente digo, yo tengo la razón de lo que sucedió. Encontramos otra historia también, donde este joven cristiano en una empresa cristiana llegó a ser vicepresidente y por una situación u otra el presidente de la compañía, un amigo de él, finalmente cuando este joven estaba alcanzando una situación económica acomodada, estaba como vicepresidente, iba a comprar su hogar, su casa, de repente el director, a un cristiano, le dijo que lamentablemente en un mes tenía que dejar su trabajo. Este joven encontró otro empleo, pero después nos decía su esposa que después de 2 años de esta situación, su esposo seguía con amargura. Envenenó de amargura a su esposa, a sus hijos y aún los ministerios que tenía en la iglesia fueron contaminados por esto que sucedió en una situación laboral. Como decíamos, hoy puede cambiar tu vida, hoy puedes perdonar a quien te lastimó, pedirle perdón primero a Dios en el nombre de Cristo. El Señor establece otra vez la comunión en tu vida, a través del Espíritu Santo vas a sentir una paz que no sentías antes y después perdona a aquellos que te lastimaron, una llamada telefónica, una visita, primero a cuentas con Dios y después ponete a cuenta con el agresor y vas a sentir una paz en tu corazón, vas a sentir que esa raíz de amargura, ese veneno que hay en tu mente y en tu corazón, que no debe existir como hijo de Dios, como hija de Dios, vas a sentir que es quitado rápidamente a través del poder de Jesucristo. Amén. Otra de las claves para saber si tenemos amargura o si abrigamos amargura en nuestro corazón es ver cómo reaccionamos frente a las diferentes situaciones. Hay explosiones desmedidas
por incidentes pequeños que a lo mejor no significan mucho, pero al tener nuestro corazón tan cargado de amargura, cualquier cosita enciende la mecha y explota en gritos, en reproches. Si pasa muy seguido esto con nosotros, es porque hay un corazón lleno de amargura. Otra pregunta que nos podemos hacer: ¿nos pasa que al leer la Biblia siempre encontramos las citas perfectas para la otra persona? Este versículo le queda bien a fulano de tal. Este otro versículo tendría que leerlo mi esposo, o mi esposa, o mi padre, o mi madre. Siempre encontramos que la palabra de Dios corrige a los demás y no nos corrige a nosotros. Ahora, ¿qué podemos hacer? Cuando vayamos a la presencia del Señor, a leer su palabra, a estar en comunión con Él, oremos al Señor y pidámosle que Él toque nuestro corazón primero. Que la palabra de Dios nos transforme a nosotros. Amén. Hagamos a un lado por un momento a la persona que nos hirió y que la palabra de Dios nos toque a nosotros. Y un libro muy, muy lindo que puede llegar a transformar nuestras vidas también es el libro de Proverbios. ¿Por qué? Porque tiene enseñanzas sobre la vida diaria y cómo nosotros deberíamos reaccionar con la palabra de Dios hacia los demás. Amén, amén. Y un poquito relacionado con el libro de Proverbios, acá estaba buscando, por ejemplo, si tú estás escuchando este programa, estas palabras de exhortación, para que el Señor pueda librarte de esa amargura, por favor, lo que dice Proverbios 12.1, por ejemplo, aplica a cada uno de nosotros si hay amargura en nuestro corazón. 12.1 de Proverbios dice: el que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Si en este momento el Señor está tocando tu corazón, es el Espíritu Santo que te está reprendiendo y diciendo: ya tenés que perdonar. Esa raíz de amargura debe ser quitada de tu vida porque está contaminando tu vida y la vida de otros. El Proverbios 12.15, por ejemplo: el camino del necio es derecho en su opinión. ¿Se acuerda que hablábamos hace unos minutos? El que tiene raíz de amargura dice: yo tengo razón en lo que sucedió, yo no debo primero perdonar, tienen que pedirme perdón a mí. Dice: el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Ahí tan importante, como decía mi esposa, el libro de Proverbios, para poder entender no lo que otros están haciendo mal, sino para aplicarlo a mi vida y reconocer que la raíz de amargura es algo real, aún en nosotros como hijos de Dios, y es algo tan real que puede llegar a destruir mi vida y la vida de los que me rodean. Y el último punto que vamos a compartir hoy, la semana próxima, si el Señor lo permite, vamos a compartir maneras no bíblicas de tratar con la amargura. Y finalmente después vamos a hablar en cuanto a qué nos dice la Biblia de cómo tratar con la raíz de amargura. Pero sí vamos a hablar un poquito de una de las consecuencias de la amargura o la raíz de amargura, que es el chisme. Todos conocemos bíblicamente todas las situaciones que la Biblia nos enseña en cuanto a qué sucedió cuando hubo chisme, cuando hubo murmuración. Por ejemplo, el caso de Moisés con Aarón y María, sus hermanos. Los dos hermanos de Moisés se levantaron con chisme, con murmuración, creyendo que ellos podían hacer el trabajo de Moisés como profetas. Y yo creo que hubo también chisme de parte de ellos. La murmuración, la amargura trae chisme, y todos sabemos lo que sucedió, ¿verdad? Cómo el Señor tomó control de Aarón y María. La persona amargada piensa que tiene razón, y a lo mejor es cierto, pero comparte con otros, empieza a compartir con otros lo que siente que está mal en la otra persona o en el otro grupo o en la situación que llegó a su vida. Normalmente cuando empieza el chisme y empezamos a compartir con otras personas, empieza la exageración. Es como ese juego del teléfono descompuesto, ¿verdad?
que uno le va diciendo al que tiene al lado en el oído una frase. Cuando llega al final, realmente cuando la última persona dice lo que escuchó, no tiene nada que ver con la frase original. El chisme puede destruir familia, puede destruir trabajo, puede destruir tu iglesia, si no nos ponemos firmes en quitarla de nuestra vida. Antes de compartir ya los últimos minutos, relacionado con esto del chisme, relacionado con la murmuración, quería pedirle a mi esposa, no sé, que nos dé alguna palabra, algún pensamiento que llegue a su corazón, por todo lo que hemos vivido a veces como matrimonio, como iglesia, como líderes. 2 minutitos, algo que ella nos quiera compartir relacionado con qué sucede cuando el chisme viene como consecuencia de la amargura. Trae consecuencias muy, muy amargas, porque como hablábamos al principio del programa, la amargura se contagia. La amargura contagia ese deseo de venganza, ese deseo de desconfianza, y lamentablemente se va dando un espíritu de odio, un espíritu de falta de perdón. Y vemos en esto que estamos hablando cómo progresa la amargura. Se siente primero dolor, se siente tristeza, se siente venganza, se siente odio, se empiezan a acumular sentimientos negativos que en realidad son cosas del enemigo. Son las armas que usa el enemigo para destruir nuestras vidas. Y lo único que yo puedo compartir es esto: vengamos al Señor. Okay. Pongamos de lado nuestro yo, pongamos de lado nuestros derechos. Sabemos que cuando estamos en el camino del Señor no hacemos nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. Y aunque nos duela, porque generalmente nuestra voluntad nunca es la voluntad que Dios quiere para nosotros, pongamos de lado nuestros derechos o lo que nosotros pensamos que son nuestros derechos y hagamos la voluntad de Dios. Si Dios nos dice, pongamos de lado esta amargura y dejámoslo a los pies del Señor, hagámoslo, porque trae bendición. No trae tanta bendición quizá para el agresor, pero trae bendición, alivio, descanso, paz para nosotros que hemos sido heridos. Amén, amén. Y ya para terminar, qué lindas palabras, ¿verdad?, que hemos escuchado. Yo queremos despedirnos con una palabra, por supuesto. La palabra de Dios es viva y eficaz, ¿verdad? Efesios 4, 30, 31 y 32, dice el apóstol Pablo: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Acá viene un comando del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Primero, hermano, hermana, quiero dirigirme a ti. Si te has alejado del Señor por la amargura, te han lastimado, te han agredido, te han abusado, han golpeado tu estima, yo te motivo a que vuelvas a reconciliarte con Dios, aunque sientas que estás reconciliado. Si hay amargura en tu corazón, el Señor no te puede usar como Él quisiera, para que otros puedan ver tu testimonio. Yo voy a hacer una oración por ti, si ese es tu caso, ya como hijo, como hija de Dios. Quiero hacer esta oración. Padre, yo te pido por mi hermano, mi hermana, que en este momento sabe, entiende, ha sido redarguido por el Espíritu Santo de que necesita perdonar primero delante de ti, necesita pedirte perdón y necesita perdonar a su agresor. Yo te pido por ese corazón. Te pido, Señor, que no mañana ni la semana que viene, que hoy, que en este momento, mi hermano, mi hermana, declare palabras de bendición, palabras de paz hacia esto que sucedió con su agresor. Yo te pido que cambies ese corazón
y que mi hermano, mi hermana, comience a caminar nuevamente en esa comunión contigo a través de Jesucristo y la obra de la cruz del Calvario. Yo te pido que no se detengan, que ahora mismo palabras de perdón y palabras de amor, Señor, hacia ti y pidiendo perdón delante de ti, que salgan de la boca de mi hermano, de mi hermana, en el nombre de Cristo. Y ahora esta palabra, amigo, amiga, es para ti. Si nunca has recibido a Cristo como Señor y Salvador, te han lastimado, tu estima está muy baja, necesitas creer realmente que hay un Dios, tal vez ese Dios del que te han hablado desde niño, desde niña. Hoy es día que puedes recibirlo, a Cristo Jesús, el único Dios verdadero, el creador del cielo y de la tierra, el creador del universo, el alfa y la omega, el principio y el fin, el Rey de reyes y Señor de señores. Yo te motivo a hacer esta oración, recibiéndolo como tu Señor y Salvador, y la palabra de Dios te garantiza que la obra de Cristo en la cruz del Calvario te regala la vida eterna y el perdón de pecados por toda una eternidad. Si quisieras hacer esta oración con nosotros para recibir al Hijo de Dios como tu único Señor y Salvador, puedes decirle algo como esto: Padre, yo te doy gracias por tu Hijo Jesús, quien murió en la cruz por mí. Yo reconozco que soy pecador. Me arrepiento, Señor, de todos mis pecados. Te pido perdón. Y te pido, Señor, te suplico, Señor Jesús, que puedas entrar, que entres en mi vida, en mi mente, en mi corazón, como mi único y suficiente Salvador. Yo pongo mi vida en tus manos. Yo quiero cambiar de dirección. Yo necesito a mi Salvador, Cristo Jesús. Bendito Padre, yo te doy gracias por este sello del Espíritu Santo que yo ahora he recibido en mi Señor y Salvador Cristo Jesús. Yo sé que he sido perdonado. Yo sé que la vida eterna me ha sido otorgada. Yo sé que estoy anotado en el libro de la vida, como tu palabra me lo enseña. Límpiame, cámbiame. Señor, permite que mi familia también conozca la salvación en Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si has recibido a Cristo como Señor y Salvador, ahora te podemos llamar hermano, hermana en la fe. Te motivamos a buscar una iglesia cristiana evangélica. Te motivamos a comprar una Biblia y a comenzar este caminar cristiano que el Señor tiene preparado para ti a través de su Hijo Jesucristo. Que Dios te bendiga. Nos encontramos la semana próxima con la siguiente parte de la raíz de amargura. Bendiciones. Dios les bendiga.